Buenos días a todos, encantada de tenerlos acá con nosotros. Y como decía Marisa, pues vamos a tratar de dar una información bien compacta sobre las cosas, elementos más importantes de la bioética en investigación, sobre todo en el marco pues, de la Convención de la SOVAC, donde se supone pues, que obviamente que la actividad primordial de los asistentes va a ser la investigación, y es un tema sobre el cual muchas veces no se conoce todo lo que se debería de conocer, ¿verdad? Entonces, para poder entrar en el tema en sí, pues es muy importante tener una idea de lo que es la bioética, cómo se origina, para saber realmente cuáles son las motivaciones que llegaron a la creación de esta disciplina que es relativamente nueva. Entonces, vamos a ver pues dónde vienen esos orígenes de la bioética. Todo ocurre en el siglo XX. El siglo XX fue un siglo extraordinario, donde ocurrieron muchísimas cosas, muchísimos cambios, y en muchos ámbitos pues, de la vida. Hubo muchos cambios políticos y económicos, hubo una explosión demográfica, hubo dos guerras, y en esas guerras, sobre todo en la segunda, se cometieron grandes crímenes que fueron catalogados como de lesa humanidad, y crímenes que fueron muchos de ellos favorecidos o cometidos por personas ligadas al mundo de las ciencias, ¿verdad? Además de que ya también en la ciencia que hacían en ese tiempo se cometían abusos también en relación a los participantes en estas investigaciones. Retomando el tema, entonces decían yo que en respuesta a todas estas cosas que pasaron en el mundo, digamos, político, aparece, sobre todo en los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, aparece como un correctivo los juicios de Nuremberg, y también en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero realmente bueno, entonces, no solamente hubo cambios importantes en el mundo de la política y la economía, sino también en los avances científicos. Una verdadera explosión en el área de la ciencia. Dice que los avances científicos que se dieron en el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX fueron mayores que los que se había dado en toda la historia de la humanidad, perdón. Entonces, estos cambios fueron más marcados, más importantes en algunas áreas. Una de ellas, por ejemplo, en el área de la medicina con la nueva genética, también en biología, en la energía, en las comunicaciones con la aparición del Internet, y ya en la cibernética también con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que en este siglo es que se ha puesto se ha acelerado y se ha puesto de moda. Entonces, por supuesto, todo esto también de las comunicaciones hizo que el mundo se interconectara, y entonces ocurre este fenómeno de la globalización, donde en cualquier sitio del mundo se sabe lo que pasa en el otro extremo a tiempo. Entonces, fíjense, para dar así como un pequeño ejemplo de lo que ha sucedido en esas áreas que señalaba, por ejemplo, en la genética, tenemos que se hizo el proyecto Genoma, inclusive más temprano de lo que se pensaba, y eso ha permitido desarrollar una serie de tecnologías que hoy en día pues ya no nos asombran. Se han manipulado los genes, tenemos ingeniería genética, terapia génica, la producción de nuevas vacunas, los alimentos transgénicos, el diagnóstico genético prenatal y tan temprano como en el propio cigoto, el preconcepcional, la genética predictiva también, y del lado de la medicina regenerativa, todos los tratamientos que tienen que ver con células madre que pudieran generar hasta órganos completos, la clonación, es posible inclusive hacerla en humanos, y las ciencias ómicas que se han desarrollado también. Esto para dar un ejemplo, pero hay muchas cosas más, ¿verdad? Pero todo no es bueno, y también esto ha generado una serie de riesgos, ¿verdad? O de complicaciones, como son, por un lado, la posibilidad de discriminación genética, la eliminación de embriones cuando estas cosas se aplican a la reproducción asistida, por ejemplo, la creación de nuevas especies, la inducción de cambios no programados, y hay un peligro ahí latente que causó alarma pues, en los investigadores, pues era la posibilidad de la eugenesia y de una humanidad programada. Entonces, esto, como decía, causó mucha alarma entre algunas personas que pensaron que esto no podía seguir solo en manos de la conciencia de los investigadores, y por eso surgió un movimiento. Uno de sus líderes, el que ustedes ven acá, es Van Rensselaer-Potter, que es un químico de la Universidad de Wisconsin, investigador en el área de cáncer,
que, bueno, en el área de cáncer, que dijo, bueno, ha habido un aumento exponencial del conocimiento, pero no ha habido un aumento de la sabiduría que se necesita para manejarlo. Él publicó un artículo, posteriormente un libro sobre esto que llamó La bioética, un puente hacia el futuro. Y la idea era tratar de hacer un puente entre la ciencia y el humanismo, o sea, humanizar la ciencia, para poder pues tener regulaciones que impidieran que esto se desbocara, que llegáramos a cambios tan importantes, pues que después acabara pues la concepción que tenemos propiamente de la humanidad. Entonces, como decía, esto es un movimiento, nace en los Estados Unidos de América a partir de los años 70 y posteriormente se difunde a los países de Europa, a Latinoamérica e inclusive a algunos países asiáticos. Entonces, bueno, la bioética surge así como una disciplina nueva que tiene una característica, que ella se nutre de otras disciplinas, de la ciencia de la salud, biología, agronomía, antropología, sociología, etc. Y hoy en día se considera el ejemplo más, representativo de lo que es la multi y la transdisciplinariedad. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos, perdón, acá. Ajá. Eh, Hay muchas definiciones de bioética. Ah, tengo que coordinar las dos cosas. Ajá. Hay muchas definiciones de bioética. Yo les traje una del propio Potter, porque se aplica mucho justamente el área de investigación, que es una nueva ética científica que combina la humildad, la responsabilidad y la competencia, que es interdisciplinaria e intercultural y que intensifica el sentido de la humanidad. Bueno, entonces es muy importante que, digamos, que se conozca, pues, las características que tiene esta nueva disciplina. Es laica. ¿Qué quiere decir eso? Es aconfesional, no sigue ningún credo ni religioso ni político y se basa sobre todo en el respeto entre los seres humanos y la convivencia. Es pluralista. ¿Qué quiere decir esto? Que acepta diversos enfoques, pero siempre manteniendo una unidad superior que es el bien común. Es autónoma, porque el único criterio que se utiliza para resolver los conflictos es la razón humana, sin dogmas impuestos. Es racional porque mira los problemas tanto a priori en el momento actual como a posteriori, o sea, en las consecuencias que pueda tener el problema y sus soluciones. Y por eso se considera que es una ética de la responsabilidad. Y es una ética aplicada a los dilemas del desarrollo, a los problemas interpersonales y a las profesiones. Entonces, fíjense, la bioética hoy en día se considera que se desarrolla como en diferentes magnitudes, ¿verdad? Hay una bioética que es muy, muy, muy circunscrita a las relaciones interpersonales, que alguien ha llamado microbioética. Hay una bioética global cuyo primer monitor fue el propio Potter, porque Potter, aunque la bioética nació en el área de las ciencias de la salud, él se dio cuenta pues que esto había que ir más allá, que considerar elementos como el ambiente, ¿verdad? La economía y todas estas cosas, y él mismo entonces adoptó también un nuevo término de la bioética global. Y entonces tenemos ese ámbito de la bioética global que tiene que ver con los grandes problemas de la humanidad, los originados por los cambios ambientales, los originados por las guerras, por los desastres naturales y no naturales, ¿verdad? Y por la gran investigación, la macroinvestigación. Pero existe un escenario intermedio que Lola llama macrobioética y que tiene que ver sobre todo aquí se suscribe, por eso se circunscribe la bioética médica, que tiene que ver entonces con los problemas de las personas, de la salud, pero también con las cosas que están alrededor, como el ambiente, pero el ambiente local de la persona que está allí, pues su ambiente sociológico, la investigación biomédica, ¿verdad? Entonces todo como en un nivel intermedio. Bueno, entonces vamos a ver, pues, vamos a ver qué es eso de la fundamentación y por qué es importante fundamentar. Fundamentar es dar razones de algo. En bioética hacemos juicios morales que requieren ser fundamentados, o sea, no puede ser una cosa así porque se me ocurre, sino tengo que dar razón. Y los argumentos
para estas razones deben estar basados en una teoría o sistema moral. Entonces tenemos así que existen dos teorías predominantes que fundamentan la bioética. El principialismo, que nace justamente en Norteamérica, donde nace la disciplina, y el personalismo, llamado también humanismo, que sobre todo proviene de la tradición europea. Entonces vamos a ver, en primer lugar, el principialismo, muy sencillamente, por supuesto, ¿no? Principio es una verdad moral que es fundamental y tiene carácter universal. Entonces, en Estados Unidos se nombró la Comisión Nacional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación Biomédica y Conductual, nombró un grupo de expertos que se reunieron en la ciudad de Belmont para elaborar este basamento, esta teoría moral para sustentar los juicios bioéticos. Inicialmente se crearon tres principios: autonomía, beneficencia y justicia. Pero posteriormente estos dos autores, Tom Beecham y James Childress, siguieron estudiando el problema y se dieron cuenta que había que separar la no maleficencia de la beneficencia, porque tenían elementos que eran diferenciales. Entonces tenemos que actualmente se sostiene que estos cuatro, como los principios fundamentales, son, fíjense, como la brújula para la decisión. Entonces vamos a ver rápidamente en qué consiste cada uno de estos principios. La autonomía es el derecho de cada persona a tomar sus decisiones y a conducir su vida de acuerdo a sus propios intereses, deseos y creencias. Entonces, de este principio se derivan una serie de normas y de las normas obligaciones. Entonces, la norma aquí es decir que la persona tiene derecho a que siempre se le diga la verdad y que no se le coarte su libertad para decidir, ¿verdad? ¿Y cuál es la aplicación de esa obligación? La norma del consentimiento informado, del cual les va a hablar posteriormente la profesora Piña, pero que lo hay tanto en el área clínica como en el área de investigación. El siguiente, que sería el principio de beneficencia, tiene como, es promover siempre el bien de nuestro semejante. La obligación es de promover el bien y la norma es prestar un servicio de buena calidad en la atención sanitaria, pero también hacer una investigación de buena calidad y que beneficie realmente a la humanidad en el área de investigación. Luego tenemos acá la no maleficencia. La no maleficencia consiste, está definida perfectamente en ese principio de la cultura romana del primum non nocere, o sea, no hacer daño, primero no hacer daño, y nos obliga pues a no inducir sufrimiento o incapacidades evitables. ¿Y cómo se traduce esto en una norma? Siempre, tanto en clínica como en investigación, hay que hacer un análisis del riesgo y el beneficio. No se puede hacer nada donde, especialmente en investigación, porque la investigación tiene la característica que el sujeto muchas veces ni siquiera recibe beneficio de la investigación, y por eso es más importante aún en ese caso que los riesgos no lleguen a acercarse o a superar en ningún momento a los beneficios. Luego tenemos acá la justicia. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. La obligación es de distribuir equitativamente las cargas de los beneficios, y la aplicación o la norma sería, el área sanitaria sería lo que llamamos la justicia distributiva, donde las personas tengan acceso a los recursos sanitarios que necesitan para resolver su problema. Pero en el área de investigación se refiere a la selección equitativa de la muestra, a la honestidad en la interpretación y en la publicación de los resultados, y el acceso de toda la humanidad a los beneficios que se generen pues, en esta investigación. Entonces, sin embargo, existen otros principios que también son importantes. Bueno, entonces, en el área de la salud existen otros principios también que son importantes considerar, que hay que tomar en cuenta. Uno es el principio de hablo de salud en general, ya voy a decir por qué. Entonces tenemos la privacidad. La privacidad obliga al secreto profesional en el caso el área asistencial, pero también eso es muy importante en el área de investigación biomédica, que es porque obliga pues a ser confidencial también con los datos personales de los pacientes. El principio de santidad de la vida, que dice no matarás, ¿verdad? Y que nos lleva a preservar la vida. Esto es muy importante, por ejemplo, en lo que se refiere a
a los embriones humanos en reproducción asistida y también a los animales de experimentación, como lo puede decir luego nuestra querida veterinaria. Y también el principio de calidad de vida, que consiste en reforzar los valores positivos que tiene aplicación clínica en cuanto al uso de los cuidados paliativos y también en la experimentación con animales, es el trato humano de los animales de experimentación. Bueno, pero cuando hablamos, como estamos hablando de la bioética como algo global, perdón, tenemos también unos principios que se aplican a esa área macro de la bioética global. Son el principio de responsabilidad, que fue enunciado por Jonas en 1995, que consiste en responder por los errores y daños presentes y futuros. Y eso obliga a que exista en investigación un eje transversal de responsabilidad que va desde el momento en que se elabora el proyecto hasta el momento de la publicación. Tenemos la prevención, que toma importancia cuando existe certeza de que algo sobre lo cual estamos trabajando puede producir un daño. Entonces, en ese caso, la conducta nos obliga a omitir o a suspender esa intervención y a documentarnos adecuadamente antes de iniciar cualquier experiencia de investigación, para estar seguro que lo que vamos a utilizar no ha sido ya detectado como dañino en otra oportunidad. Y el principio de precaución, que tiene que ver cuando no existe una certeza de un daño, sino una sospecha, una incertidumbre de un daño. Entonces aquí, por supuesto, esta virtud toma mucha importancia, que es la prudencia, y nos lleva a profundizar más en la investigación, en las investigaciones previas y en la búsqueda de alternativas. Bueno, entonces, fíjense, perdón, hablábamos que había dos fundamentaciones, los dos grupos de fundamentación. El otro grupo decía que era la fundamentación humanista. Fíjense, esta es una frase del doctor Castillo en uno de sus libros, dice que la perspectiva personalista, el doctor Castillo es uno de nuestros fundadores, personalista humanista, está profundamente enraizada con la filosofía europea contemporánea y considera al hombre en su dignidad personal como un valor supremo del obrar, y en tal sentido le reconoce un valor superior al de todas las cosas y los seres que habitan en la biosfera. Por otra parte, está Jean Maritain, que es uno de los grandes filósofos de esta teoría personalista, dice que cada ser humano es, por una parte, un individuo, al igual que un animal, una planta, un átomo, pero por otra es persona, es decir, un universo de naturaleza espiritual dotado de libre albedrío y por ende un todo independiente frente al mundo. La persona es lo que le da unidad a los actos de un individuo: percibir, comunicarse, valorar, etc. Entonces vemos acá cómo estas son las características justamente de la persona: la identidad, que es única, la interioridad, la espiritualidad, la sociabilidad y el libre albedrío. Y además, esta otra cualidad muy importante, que estoy segura que todos ustedes han oído mencionar muchas veces, que es la dignidad. Es una cualidad inherente al ser humano que no tiene nada, que es igual para todos, independientemente de nuestra raza, edad, credo religioso, credo político, condición humana, inclusive hasta la gente mala tiene dignidad. ¿Ok? Entonces, esto es bien, este es justamente el centro, la persona es el centro de ese tratamiento europeo que se hace pues de la ética aplicada a la biología. Entonces, ¿cómo se hacen objetivos esta dignidad? A través de los derechos humanos. Los derechos humanos, como ustedes saben, ya les decía antes, salieron pues de una convención universal de 1948 que tuvo mucho que ver con todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y que han salido de ellos varias versiones. La primera es la de los derechos civiles y políticos, donde destaca, por supuesto, el derecho a la libertad y a la igualdad, pero después ha habido otras emisiones de los económicos y sociales y culturales, que tienen que ver con el derecho a la salud, al ambiente, a la vivienda, etcétera. Los de solidaridad, que tienen que ver con lo social, con lo ambiental y y con las futuras generaciones. Y hay una cuarta generación que aún no está bien definida, pero que se piensa pues que va a tener que ver con los derechos digitales. Entonces, ok, entonces
Pues no quiere pasar eso. Entonces, existen además otras formas de fundamentar en la bioética y una de ellas pues es la fundamentación en valores que sabemos que son esas cosas que marcan a las personas, que son importantes para ellas y que de su ejercicio cotidiano se desarrollan las virtudes. Entonces tenemos que existen muchísimos valores muy variados y una persona que ha logrado como que organizar un poquito esto es la profesora de la Cortina, que los clasifica en estas 7 categorías. Perdón, sensibles, vitales, religiosos, estéticos, intelectuales, útiles, y destacamos aquí los valores morales, porque dentro de estos son valores cambiantes de una época a otra, de una persona a otra, y la misma persona de una etapa a otra. Pero existen los morales que son los trascendentes, los que pasan de generación en generación. ¿Cuáles son estos valores morales? Aquí están: libertad, igualdad, justicia, honestidad, solidaridad, tolerancia, diálogo, respeto. Y la misma autora habla de un renglón especial que son los cívicos, que suma a los morales, perdón, el valor de la democracia, de la ecología y de la paz. Y quise ponerles además este grupito de valores que en gran parte nacen de los morales, que son los valores del científico. Y aquí tenemos la bondad, la verdad, la honestidad, la competencia, la humildad y la responsabilidad. Los puse en rojo para recordarles que esto lo dijo Potter. Y además de eso tenemos respeto, el valor respeto y tolerancia, sobre todo cuando las investigaciones ocurren en seres humanos. Bueno, ya vamos a... Sí. Bueno, entonces fíjense, a la UNESCO hoy se le ocurrió unir estas dos corrientes grandes, ¿verdad? La corriente personalista humanista con la corriente de los principialistas. Y sacó en el 2005 una declaración que se llama Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, donde ustedes pueden ver, aquí yo subrayé algunas que me parecían importantes para el tema de hoy, pero donde ustedes pueden ver que están ligados, porque realmente en esencia son la misma cosa expresadas de maneras diferentes, ¿ok? Entonces es interesante tener este documento muy sencillo. Fíjense que es un tríptico allí, tenemos toda esta información allí. Bueno, ahora, ¿cómo se hace para, ay, perdón, cómo se trabaja en la bioética? ¿Cómo uno analiza? ¿Cómo hacen los juicios? Bueno, lo hacen en base a la dialógica, que es el estilo socrático, y ese método es el que se llama deliberación. La deliberación es la confrontación de las ideas. Y esta confrontación de las ideas se da idealmente en esta instancia que ustedes ven acá, que son los comités de bioética. Hay los comités de bioética asistenciales, y que son, sobre todo, funcionan en los sitios, obviamente, donde se hace asistencia, pero también los comités de bioética para la investigación. En algunas instituciones se hacen ambas cosas y existen dos comités diferentes o un comité fundido con dos, digamos, funciones diferentes. Pero, digamos, este es el sitio donde se pone mejor en práctica todo esto que hemos dicho anteriormente de la confrontación de las ideas y la búsqueda de la verdad en forma colectiva. Bueno, muchas gracias por su atención.